¿Cómo están, amigos? Mi querido maestro Milla anda. Bien, amigos, muy buenos días. Hoy. Ahí está. Como que no se escucha mi maestro Milla. Ahí está. Adelante, mi querido maestro. Ya aparecí. Ya estás. Discúlpame. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy como todos los viernes estamos en su programa Debate Fiscal. Y obviamente ya les informé a mis queridos compañeros, a Sergio Abarca y a Francisco Javier Martínez Ibáñez, que no voy a permitir que hagan escarnio de la persona de mi querido amigo el doctor Carlos Burgoa, que hoy no pudo asistir. Entonces tengan ustedes mucho cuidado con lo que van a hacer o decir, ¿eh? Entonces, bueno, es un placer estar con Sergio Abarca. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Un gusto estar el día de hoy, este viernes, que también toca. Y por supuesto, se extraña a Carlos. Esperemos esté bien y le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos, por supuesto. Adelante, Jesús. Y obviamente a Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Excelentemente bien, mi querido maestro. ¿No se oye bien? No, sí se escucha bien. Excelentemente bien. Oiga, en la semana perfectamente bien. Y bueno, ¿y de qué? Perfecto. Excelentemente bien, muchas gracias. Hoy. Ahí está, como que le llega la señal cortita. Vamos a platicar de lo que ya aceptaron diputados. El 13 de abril los diputados ya aceptaron el dictamen de la eliminación de la subcontratación laboral y el 19 de abril los senadores también ya firmaron. Entonces, lo que sigue es que se publique en el Diario Oficial de la Federación estas reformas y bueno, ahí hay varias fechas que son importantes que tomemos en cuenta y habrá que platicar en términos generales de qué es lo que tendríamos que estar haciendo ya en nuestras empresas. Ahí está. Sí, yo creo que sí, como que su internet de mi maestro no jala tan bien. Les voy platicando un poquito, si me permites. Adelante. Primero, si ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, hay quienes pensamos que se puede publicar el Día del Niño, el 30 de abril, para que entren en vigor el 1 de mayo. Por ahí tenían algún tema con la parte electoral, la veda electoral, y a lo mejor no se puede, pero bueno, todavía están por ahí revisándolo. En todo caso, se publicaría el lunes después de las elecciones, ¿no? El 7 de junio. Pero en ambos casos ya estamos hablando de algo que simplemente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí entonces empiezan a correr los tiempos. Algo que es importante, hasta el 1 de agosto, bueno, más bien a partir del 1 de agosto, entran en vigor los cambios al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del IVA. El mundo fiscal entonces se va al 1 de agosto, que tampoco es mucho, estamos hablando de que nos queda mayo, junio y julio, 3 meses. En 3 meses tendríamos que hacer todos los cambios de este punto. Después, en cuanto se publique, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo que tiene que hacer es sacar las disposiciones de carácter general para que los proveedores de subcontratación nos registremos, ¿no? Y me incluyo, por supuesto. Y ahí tiene 30 días naturales. Aquí todos los cambios son en días naturales. Tengamos cuidado porque si alguien piensa que estamos en el mundo fiscal y piensa que son días hábiles, la podemos regar. Son días
naturales porque estamos en el mundo laboral. Entonces, la subcontratación, 30 días después, ya tenemos las disposiciones de carácter general. Después, a partir de que publique la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sus disposiciones de carácter general, todos tenemos 90 días para hacer los trámites. O sea, pensemos que fue un mes, que se tomara todo el mes la Secretaría del Trabajo, y después tenemos 3 meses para nosotros tener ya nuestros registros. Aquí es importante el cuarto transitorio, que dice que si yo voy a hacer una sustitución patronal cuando vienen de subcontratación, que va a ser muchos casos, no es requisito que se transmitan los bienes, siempre y cuando lo hagamos dentro de los 90 días posteriores a que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. De lo contrario, vamos a caer en esta bronca en la que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que transmitir los bienes de la outsourcera, de la empresa de outsourcing o de insourcing, a cada una de las empresas, y se convierte en un proceso que no está nada sencillo. Entonces, ahí ya vamos en el cuarto. Cuéntame, Sergio. Yo creo que este punto que estás tocando es importante, ¿no? Y que habría que considerarlo por el impacto que tiene lo que estás comentando. Yo creo que desde el punto de vista, quien esté en el supuesto, por supuesto, a lo que estamos comentando, sí es muy importante que tenga este plazo de 90 días naturales, contar a partir de que entre en vigor, para efecto de quitarte este problema o esta contingencia que estarías generando en este sentido, lo cual pues te generaría un problema desde el punto de vista fiscal, contable, todo este tipo de rollo para lo que estamos comentando. ¿O cómo le verías tú en este sentido, en lo que estabas comentando ahorita, Javier? Fíjate que el tema de, se publicaron el 30 de abril, pensemos que se publican el 30 de abril, entonces tendríamos mayo, junio y julio. El 1 de agosto ya debieran estar los trabajadores, ya no en el insourcing, sino dentro de las empresas del grupo, ¿no? Pensando en que estamos hablando de un insourcing y de un grupo. Y eso está relativamente sencillo, aunque hay muchos asegúnes, ¿eh? Hay que respetar los derechos laborales, hay que ver la parte de la antigüedad, hay que ver la parte de los riesgos de trabajo, o sea, tiene por ahí muchos asegúnes. Pero si yo tengo a mis trabajadores en una empresa de outsourcing y eventualmente en esa empresa de outsourcing tenían problemas en las que era un outsourcing malo, por decirlo de alguna forma, donde le pagaban un sueldo de 5,000 pesos y 20,000 pesos en prestaciones exentas raras, entonces el hecho de que yo me lo traiga y que diga que estoy reconociendo sus derechos laborales y su antigüedad, no suena tan sencillo, porque dentro de esos derechos laborales obviamente están el haber pagado las cuotas correctas al Seguro Social. O sea, termina por ser un problema que no está sencillo. Yo creo que cada empresa tiene que ver por separado qué va a hacer y cuáles son los riesgos que va a tener. Bien, y sí, reitero nada más. Entonces, fíjate que el punto al que estamos comentando, que si sale del plazo, pues como requisito tendría que ser la transmisión de lo que serían los bienes objeto de la empresa. Entonces yo creo que ese es el punto importante que habría que visualizar y en su caso estar dentro de esta parte para que no tengas que cumplir con este requisito, Javier. Adelante. Sí, perdón, aunque en general las empresas de insourcing o de outsourcing no tienen nada, o sea, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ¿no? Como decía el Puma. O sea, habrá excepciones, pues, donde sí tengan los vehículos y todo ahí, pero en términos generales, la gran mayoría de las empresas no tienen nada, o sea que tampoco sería tan difícil, pero habrá casos en los que sí se cambien de un lado a otro los trabajadores en este periodo. Ok. Adelante, porque estabas ahorita con los transitorios, ¿no? Sí. Irías con el quinto, si no mal entiendo. El quinto. A ver, entonces, repitiendo. El primero nos dice que código, renta e IVA se van hasta el 1 de agosto. El segundo nos dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 30 días para emitir sus reglas.
El tercero nos dice que tenemos 90 días después de las reglas para inscribirnos como proveedores de servicios. El cuarto nos hablan de la sustitución patronal y nos dan chance de estos 90 días para no tener la obligación de transmitir los bienes. El quinto nos habla de la prima de riesgo de trabajo, en el caso de las empresas de outsourcing que habían metido solicitudes, ¿verdad?, para que les dieran múltiples primas de riesgos de trabajo. Eso va a quedar fuera. El sexto nos habla que los proveedores de servicios especializados, a partir de 90 días ya le tenemos que estar entregando la información a nuestros clientes. Entonces, aquí es lo que ya había ocurrido antes, simplemente, oye, yo le demuestro a mi cliente que estoy pagando el seguro social, que estoy pagando las retenciones, todas estas disposiciones tendré que ya tenerlas y también darle mi registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 7 habla de los riesgos, de la prima de riesgos de trabajo en sustitución. Ese es el transitorio más largo porque tiene muchos asegúnes ahí, no está tan sencillo. Oye, perdón, Javier, quisieras nada más referenciar de vuelta rápido lo del sexto, porque en algunos momentos como que se perdió la transmisión y no fue clara tu comentario, lo que estabas mencionando. Gracias. Adelante. El sexto, los proveedores de servicios especializados tenemos 90 días para empezar a entregar información a nuestros clientes. Así dice, empezar a entregar información. O sea, por supuesto que puede haber ahí muchos asegúnes, pero bueno, ya debiésemos estar entregando lo que ya tengamos. Es probable que en ese momento la copia del registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social todavía no la tengamos, pero tendríamos que entregarla también. Este registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a ser un tema porque todo el mundo se va a querer registrar. Entonces, decía gente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de cada 100 que se inscriban, seguramente 80 no van a ocupar el registro. Sin embargo, se van a inscribir y habrá que tener la inscripción de todos los registros. Entonces, sí parece que esperan que se saturen estos tiempos para ser un proveedor de servicios especializados, ¿no? Un proveedor de personal de servicios especializados. Sí, adelante, señor. De ahí nos pasaríamos a lo que sería el séptimo, ¿no? Que estabas tú comentando en este sentido, Javier. Sí. Y aquí en particular hace referencia también a 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de lo que sería la reforma de la subcontratación. Aquí dice que, o aclara en forma particular, que se considera como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa a destino de los trabajadores reconozca sus derechos, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados ante las instancias legales correspondientes. Esto de alguna forma, si no mal recuerdo, lo estuvimos comentando la vez anterior, ¿no, Javier, en esta parte? Estuvimos haciendo algunos comentarios en este sentido. Sí, y valdrá la pena que veamos que aquí puede haber riesgos difíciles, riesgos graves. O sea, oye, ¿qué pasa con un trabajador que yo ahorita lo incluyo dentro de la nómina de la empresa y voy a reconocer esos derechos laborales anteriores cuando es muy probable que la empresa de outsourcing le haya limitado o no haya pagado sus derechos laborales y yo los estoy reconociendo? O sea, de alguna forma pudiera estarme comprometiendo y tener un problema ahí que no está nada sencillo. O sea, tendré que revisar en cada caso qué ocurre. Sí, porque lo que estábamos comentando de los transitorios anteriores, pues es de plazos y para efecto de lo que sería la presentación y cumplir con el procedimiento, el protocolo establecido. Pero en particular sí habría que verlo con detalle y verlo en cada caso específico por las implicaciones. Entonces yo creo que
este séptimo transitorio, si lo queríamos parafrasear, no sé si estés de acuerdo, es importante por el impacto que tiene y las implicaciones tanto desde el punto de vista laboral, fiscal y también económicas tendría en este caso para la empresa, en esta parte. No sé qué opinas tú en este sentido, Javier. Sí, yo creo que no está sencillo. Las reformas pudiéramos leerlas y entender qué es lo que quiere cada una de los cambios en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Infonavit, en el Código Fiscal, en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA. O sea, yo creo que como contador las leo en un ratito y ya no le veo mayor problema. Pero si ya lo vemos con los aspectos financieros de la empresa, con los aspectos de continuidad del negocio, con los aspectos que pudieran ser hasta de tipo de evasión fiscal, de tipo penal, o sea, se empiezan a conjuntar una serie de cosas en las que no solo es leer la reforma y entender qué dice, sino analizar qué es lo que va a ocurrir en nuestras empresas específicamente al hacer los cambios y eventualmente hacer un cambio sin una asesoría adecuada pudiera llevarnos a cometer errores. Oye, ¿qué hizo el contador? El contador dijo lo que decía la ley. Oye, pero hacer eso implicaba todos estos problemas. Pues él nada más aplicó lo que decía la ley y tan. Y entonces ahora nuestro director está en el reclusorio norte, ¿verdad? Y habrá que irlo a visitar los jueves. Entonces, sí es un tema delicado. Efectivamente. Adicionalmente pone algunas reglas adicionales para efecto de la determinación de lo que sería la clase y lo que sería clase para efectos de la prima de seguro y el riesgo de trabajo. En particular hace algunos puntos en este sentido y también aclara que tratándose de una empresa que absorba a los trabajadores de otra u otras empresas, aquí que sería una cuestión que habría que ver con la misma o distintas clases y que en virtud de ello deban ajustar la clasificación a las nuevas actividades que llevará a cabo. La clase y fracción se determinará atendiendo a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate y la prima se obtendrá de aplicar con el siguiente procedimiento. Entonces aquí tendríamos nosotros para efectos prácticos, aparte de lo que hemos estado mencionando, pues el impacto de lo que sería el grado de riesgo, porque esto en el cambio sencillamente vas a tener un movimiento, lo cual de alguna forma implicaría al estar incrementando el grado de la prima de riesgo que tendrías tú, pues una mayor cantidad de efectivo y un mayor costo que tendrías para efectos prácticos, ¿no, Javier? Sí, la prima de riesgos de trabajo puede ser muy alta. O sea, imagínate que tienes $1,000,000 de nómina y de prima de riesgos de trabajo podrías pagar del 0.5% y hasta el 15%. O sea, por concepto de prima de riesgos de trabajo, en este ejemplo del $1,000,000 de nómina, podrías pagar $5,000 o llegar hasta $150,000. Nada más de prima de riesgo de trabajo. Entonces ahí siempre es donde están los centavos. O sea, no está nada sencillo que alguien diga, oye, no es importante lo de la prima, porque financieramente nos pudiera dejar fuera si no tenemos cuidado con este punto de las primas de riesgos de trabajo. De hecho, antes de hacer cualquier movimiento, tendríamos que ver cuál es el impacto financiero de la prima. E inclusive, Javier, en este sentido, actualmente, aunque no entraras a su contratación, digo, uno de los puntos que cuidamos normalmente es que la empresa donde tú estás trabajando, estás asesorando, no se incremente en el grado de riesgo, lo cual implica estar controlando la operación, el trabajador, evitar accidentes, en fin, bueno, toda esta parte que estamos viendo para prevenir esta parte, porque es muy importante estarla considerando en lo que estamos comentando. Adelante, Javier. Así es. Sí, después nada más los menciono rapidísimo para irnos a corte y regresamos a platicar ya los temas en particular. Dice el 8, al Infonavit le dan 60 días para que saque sus reglas
El 9 nos dicen que los delitos anteriores se van a castigar conforme a las disposiciones anteriores. O sea, si tú cometiste un delito, te van a aplicar las disposiciones legales del momento en que se cometió este delito. Y el sector público, que ahora sí ya lo están incluyendo aquí en conjunto en estos cambios, al sector público básicamente le dicen, oye, vas a hacer los cambios, pero no te vamos a dar más dinero, tienes que trabajar con tu mismo presupuesto, ¿no? Entonces seguimos ahí con estos problemas de pobreza franciscana, ¿no? Entonces, y bueno, habrá que ver qué hacen, porque pues todo implica costos y habrá que ver qué hacen las personas del sector público sin presupuesto, ¿no? O sea, ha sido terrible el sufrimiento que tienen en el sector público por toda esta falta de dinero, ¿no? Entonces, oye, coopérale con tu aguinaldo, coopérale con esto, coopérale con el otro, y entonces sí suena como que es gente que está con problemas económicos importantes. Bien, creo que ahorita tu internet también tiene un poco de problema, no sé si sea nada más como lo percibo yo. De momento tu voz se pierde o no se escucha muy bien, mi estimado Javier. Será la cruda. Bueno, sí. Entonces, si es la cruda, pues es la cruda realidad, y creo que si no tienes inconvenientes, ¿te parece bien que vayamos al corte y regresamos? De acuerdo, vamos a corte. Bien, pues continuamos con lo que es la subcontratación, en este caso con la reforma, que ya está planchada, y lo que sería únicamente sería esperar la publicación, como mencionamos al principio, en el Diario Oficial de la Federación. Es un tema que ha sido polémico en muchos sentidos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista operativo, la afectación que va a tener en lo que es la actividad, por la actividad que está desarrollándose, y se plantean todavía ciertas dudas si con todo y esta reforma realmente se va a acabar el problema, lo que se está tratando de atacar en este sentido. Y de alguna forma, al entrar a esta nueva situación, al entrar con este punto que de alguna forma se describió en términos generales, que en esta parte creo que a lo que venía anteriormente están exactamente igual. Digo, habría que evaluar en cada caso, y el evaluar en cada caso no es tanto que no tratemos de tocarlo, sino es muy difícil que dieras una respuesta, es un concepto en el cual sea de aplicación general en este sentido. Y vamos, no hay reglas en particular, pero uno de los puntos que sí es cierto, ya sea con subcontratación, sin subcontratación o con todos estos cambios, es que a final de cuentas, Javier, por cada peso que está pagando la persona moral de sueldo, más o menos adicionalmente entre lo que son aportaciones de seguridad social, impuestos y todo esto, ¿qué estarías hablando? De que se pagan por cada peso aproximadamente 35, 40 centavos más en este sentido, digo, lo cual sería variante el punto. Y este punto que estamos comentando de alguna forma resalta porque la implicación que va a tener para bastantes empresas va a ser exactamente esto, que ese incremento, los adicionales se van a estar incrementando, y algunos en la práctica, Javier, van a partir desde el mismo ingreso que estaba percibiendo el trabajador, porque si la tratamos de ver, vamos a hablar de dos tipos de outsourcing, a lo que le llamamos el outsourcing bueno y el outsourcing malo, que de alguna forma lo que se está atacando es el malo, y el bueno, ¿qué dirías? Pues digo, lo que va a pasar, ya se estaba pagando normal con cuestiones de este tipo, o sea, no estabas haciendo ninguna estrategia para hacer ningún cambio ni evadir ninguna responsabilidad. Además, lo que pudieran algunos pensar también que se incorporó fue la parte de PTU en este sentido, pero de todos modos queda ya ahorita el planteamiento si todo lo que está haciendo, el impacto que tiene ya realmente al entrar en todo lo que va a ser la actividad económica, qué es lo que se va a estar haciendo, y de alguna forma el problema o el escenario real que tenemos por las implicaciones que estamos comentando por la modificación de Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, Código Fiscal de la Federación, Renta, IVA, hecho, y e Infonavit en esta parte.
Entonces, creo que aquí, y lo comentamos al menos en la práctica, ya se están viendo en este momento. Y desde los puntos que estamos viendo es desde la modificación en lo que sería la Ley Federal de Trabajo, por ahí si no me acuerdo, el artículo 12, cuando hablas de lo que son los objetos de lo que son las empresas. Si tú recuerdas, normalmente los objetos de las empresas, pues de alguna forma ponían una gran cantidad de elementos y conceptos en este sentido. Entonces empieza desde ver los objetos de la empresa para efecto de poder regularizar y hacer los cambios correspondientes en esta parte. ¿Cómo lo ves tú en este sentido, Javier? Fíjate que esta parte es muy importante. ¿Cuánto cuesta, no? Al último, inclusive, a veces como contadores no lo notamos tanto como el empresario que sí tiene que pagarlo. Y entonces, oye, hay un costo de 40% de indirecto, más o menos, ¿no? Dependiendo de la prima de riesgos de trabajo, del impuesto sobre nóminas vigente en el Estado, etcétera. Pero si yo te pago un sueldo de 100 pesos, a mí me cuesta 140 pesos y a ti te retienen un impuesto. Es muy probable que tú recibas 80 pesos, por ejemplo. Entonces, sí es muy alto el costo. De ahí que hayan proliferado las empresas de outsourcing malo, que le pegaban a los dos lados. Entonces, estaba muy fuerte. Una empresa, analizábamos una empresa que tiene trabajadores en Manpower o en Adecco. Manpower o Adecco son empresas que, digamos, es el outsourcing legal, el outsourcing bueno. Por supuesto, hay varias más, en las que sí te cobran el indirecto del 40% más su costo de administración. Entonces, estas empresas, al absorber a este personal que tenían en estas empresas, lo van a meter a su empresa y el costo no va a variar tanto. Su problema va a ser de que son trabajadores eventuales y entonces les provocan ahí varias broncas, ¿no? El trabajador eventual se está convirtiendo en un tema que no está tan sencillo de manejar con este cambio. Ahora, en el caso del outsourcing malo, y ahí tenemos a muchas empresas, ahí sí tenemos problemas, porque lo que hicieron fue que el sueldo lo dividían en exentos y grabados y le daban casi puros exentos, pero exentos que están sujetos de alfileres, o sea, no son correctos. Y los empresarios la compran porque les ahorran mucho. Entonces, estas empresas de outsourcing malo facturaban masiva y no enteraban el IVA. Retenían y no enteraban las retenciones. Y entonces podían darse el lujo de cobrarte un indirecto muy cercano a cero, o sea, casi no te cobraban indirecto porque su negocio era estar defraudando. Entonces, era un negocio de defraudación fiscal en muchos casos, o sea, terrible. O sea, había ahorros ilícitos, ahorros con trampas. Y desafortunadamente, este problema fue creciendo, ¿no? Se convirtió en un problema donde hablan de muchos millones de trabajadores que están en esta forma de trabajo y nos dicen, oye, ¿qué crees? El 30% de estos trabajadores no van a poder entrar al nuevo esquema por el incremento en costo, porque se puede duplicar el costo, ¿no? O sea, oye, ¿cuánto me costaba? 100 pesos y ya más IVA y no tenía indirecto. ¿Y cuánto recibía el trabajador? Los 100 pesos. Ay, en la torre, y entonces, ¿dónde ganaban? Entonces, ahí está medio raro, pero en este momento, cuando tienes que pagarle el indirecto y además retenerle el impuesto al trabajador, el costo es bastante alto. Aquí nos dicen, oye, 30% de estos trabajadores por el sobrecosto, que sería normal, digamos, más bien, o por dejar de tener los ahorros ilícitos, ya no van a poder recontratados en las empresas. Entonces, esta estimación del 30% es una estimación que tienen las empresas que tienen que ver con este tipo de servicios. Yo creo que se quedan cortos, yo creo que sí me iría fácil a un 40-50% de trabajadores que van a quedar fuera porque no van a poder pagar el costo que se va a incrementar en las empresas.
Efectivamente, y aquí, si me permites, nomás déjame tomar la entrada del artículo 13, que está, que es el que se va a publicar. Dice, se permite la subcontratación de los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social, número 1, objeto social, y de la actividad económica preponderante. Entonces, aquí hablas de dos conceptos, objeto social y actividad preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratante esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15. Entonces, yo creo que aquí la parte, es decir, uno de los puntos es, ¿va a haber la subcontratación? Sí, y aquí si tú lo estamos viendo, Javier, hace referencia a lo que sería parte del objeto social, lo cual esto, con lo que estamos viendo es a lo que yo hacía en referencia en ese sentido de que desde ahí hay que hacer la revisión en esa parte, y lo que sería los ingresos preponderantes para lo que estamos comentando. Ahora, me hacía yo la pregunta, inclusive cuando antes de entrar al programa y cuando quedamos que íbamos a verlos, realmente todos estos cambios, esta nueva realidad que va a entrar en vigor, esta realidad económica, jurídica, operativa, realmente va a cambiar, va a ser favorable, o realmente estamos generando un traspié para todo lo que viene en este sentido. Yo creo que esta es una parte que a mí sí me queda mucho la duda, y aquí va para todos, estoy hablando para los trabajadores, estoy hablando para la empresa, y estoy hablando para lo que sería, por llamarlo el gobierno, toda la implicación de lo que tiene en la parte de recursos. Y la otra es, si realmente, yo no sé si estoy de acuerdo, creo que tú le diste más seguimiento en todo lo que fue, inclusive hasta las sesiones en Congreso, lo que estuvieron ahí comentando. A mí me queda cierta incertidumbre en este sentido de lo que estamos comentando como duda, pero lo que sí es muy cierto es que esta nueva realidad que va a entrar en vigor, tenemos que conocerla. De alguna forma, este es un espacio en el cual de alguna manera estamos describiendo términos generales, y porque lo más sencillo es poner, como mucha parte lo hacen en la parte política, la parte de calificativos y cuestiones, lo cual es muy sencillo en esta parte. Pero en este sentido, Javier, con lo que tú has visto y tratando de ser objetivo en este sentido, ¿cuál sería tu opinión y en conclusión de todo lo que hemos estado pasando, lo que tenemos hasta este momento y el escenario real que van a entrar en vigor en algunos días? ¿Qué opinas tú en ese sentido? Fíjate que en la parte de la actividad preponderante, vamos a suponer una empresa que dentro de su propia empresa contrata al personal de limpieza, tiene personal de sistemas, tiene todos los servicios que necesita para funcionar, tiene a la mensajería dentro de la propia empresa, pues no tiene problema, o sea, puede tener, no tiene realmente broncas porque digamos que no necesita contratar servicios especializados. Aquí el tema es, oye, yo sí necesito contratar servicios especializados, entonces tengo que revisar que los servicios especializados que yo pretendo contratar no estén dentro de mi objeto social, porque si no eso me va a limitar. Hay un chance que metieron ahí que serían los servicios corporativos en un insourcing. Imagínate, tienes el área fiscal para todas las empresas del grupo o el área de nóminas para todas las empresas del grupo. Entonces, esos pueden ser servicios corporativos que se van a considerar servicios especializados y no tendrías que mandar directamente a esas áreas de servicio a todo el grupo por separado. O sea, habrá que cuidar ahí nada más los aspectos de qué objetos sociales tendríamos que cambiar dentro de las empresas para que no me limiten en la contratación de servicios especializados. Ahora, aquí en cuanto a los cambios, pues se convirtió en un tema como que muy peloteado, pero en el fondo
estamos hablando de algo ilícito. O sea, oye, es un delito, se están transeando a los trabajadores, les están pagando cuotas menores para su seguro de retiro, no están enterando los impuestos, o sea, hay una serie ahí de gentes, y no lo digo por envidia, pero han logrado ganar muchísimo dinero, hablamos de gente que tiene avión, o sea, estamos hablando realmente de verdaderos gángsters, los que están ganando dinero, tronando al trabajador, tronando al fisco y pensando que el empresario está ganando también. Ajá. Entonces, aquí hay broncas por todos lados. El empresario es el principal emproblemado. Imagínate, ¿qué pasa con facturas en las que, vamos a suponer, tú tienes 10 trabajadores? Oye, dame una factura donde esté lo de los 10 trabajadores y aparte quiero que me pagues a mí tanto y aparte quiero tener más deducciones, y entonces empiezan a hacer facturas cuantiosas que en realidad son servicios simulados, son operaciones simuladas. Entonces, ok, ¿y cuánto me cobras por eso? Te cobro un 5%, dices, oye, no inventes, acredito el 16% de IVA, quito el 30% de ICR y solo pago 5%. Pues el empresario feliz está diciendo, oye, no inventes, yo en lugar de pagar impuestos, cobro impuestos. Y así es como están. Se solicitaban devoluciones de IVA, de facturas chafas. O sea, por todos lados, el gobierno estaba siendo robado. Ahora, desafortunadamente dentro del propio gobierno se fue permitiendo. No es posible que haya pasado tanto, y se fue permitiendo también porque dentro de las propias empresas de gobierno tenían el outsourcing, ¿no? Las empresas de outsourcing, las empresas que venden facturas chafas, tenían como principal cliente al propio gobierno federal, estatal, municipal, de todos lados. Ya tenían todo como que un centro de corrupción muy alto. Entonces, sí tenía que quitarse, tan. Ahora, mi problema es desde el punto de vista financiero, en el que yo estoy vendiendo engrapadoras y las vendo en 200 pesos. Y con esos 200 pesos yo cubro mis costos y aparte tengo una utilidad. Y en este momento, al tener los costos reales, el costo de mi engrapadora ya se fue a 300 pesos. La pregunta es, ¿esta engrapadora en el mercado se va a poder seguir vendiendo? Es muy probable que haya quedado ya fuera de mercado porque al meterle los costos reales simplemente no me da chance de competir. Y entonces yo tengo que cerrar mi negocio porque no me dan los precios competitivos que yo necesito para poder estar en el mercado, ¿no? O sea, no está nada sencillo. Imagínate que tú el 1 de agosto le digas a tu cliente, oye, las engrapadoras que eran de a 200 ahora son de a 300. Te van a decir, oye, ¿por qué? Es que hacía trampas con outsourcing y entonces con base a eso tenía ahorros y eso permitía que hubiera un costo menor. O sea, hasta daría penita decirlo, ¿no? Pero así están muchas empresas, o sea, así están muchos negocios que van a provocar un problema todavía mayor, porque no solo van a dar de baja al personal que tenían por outsourcing, sino también a que no tenían por outsourcing al estar cerrando negocios. Entonces, el trancazo sí se puede intuir como que estamos en caída y estamos acelerando, ¿no? O sea, un avión, imagínate que va en picada y termina acelerando más y entonces tendríamos un problema todavía mayor. Bien, así como lo estás planteando, a final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que si tú estás en una empresa y tienes tu área, ¿qué quiero pensar? Ubica tu área financiera, a tu gente, a tu director de finanzas. No te vayas a grandes empresas. Ese director de finanzas, como lo estamos viendo en este sentido, Javier, ¿pudieras tú estarlo contratando con alguna empresa en su contratación, en tu opinión?
ejemplos así muy sencillos a lo que estamos comentando, uno. Y dos, como hacía yo el planteamiento, a final de cuentas, con esta nueva realidad que ya es un hecho, ya no es una iniciativa, ya no es un comentario, ya es un hecho que tenemos, y todo lo que trae implícito en lo que estamos comentando, que habría que estarlo detallando más en forma específica por cada uno de los elementos. Lo que sí está muy coincido en lo que decías y lo habíamos dicho en bastantes ocasiones, el estar de alguna forma negociando con este tipo de circunstancia, con subcontratación, estabas afectando directamente la vida el futuro de bastantes empleados, bastantes trabajadores, lo cual para llegar a ese nivel y de eso sea tu ahorro y tú tengas un ahorro, tengas efectivo, lo que tú quieras, y el otro tenga un ingreso adicional y afectas tanto lo que sería impuestos como aportaciones de seguridad social como a lo que son a los empleados, ya es un punto de que pues lo cual yo no estoy de acuerdo en ese sentido y en esa forma en la que estás haciendo mención, pero y de alguna forma genera todo esto y ahí yo llegaría, nada más para concluir, sin entrar a discusión, que no es la idea, sino quisiera saber tu opinión. Si estás de acuerdo tú con la subcontratación, que se cancele como tal, como están los términos que se tienen, uno, y dos, ¿crees que al final de cuentas esta nueva realidad que tenemos de alguna forma venga sí a ayudar a quitar el problema que se creó por todos los involucrados en este sentido? ¿Cuál sería tu opinión ahí? Fíjate que la parte del director de finanzas, si es el director de finanzas de un grupo de empresas y lo tenías en un insourcing, pues sí puedes continuar manejándolo como servicios corporativos, ¿no? O sea, tienes un insourcing que ya no es un insourcing para el manejo del personal, sino que son servicios corporativos y sería un servicio especializado y le da servicio a todas las empresas. Eso sí se puede y te da ventajas básicamente administrativas, o sea, oye, no voy a revisar cuántas horas le dedico a cada empresa, etcétera, sino que tienes como que resultados, o sea, puede ser más sencillo el manejo. Ahora, aquí el problema realmente es de los empresarios, o sea, un empresario le interesa comprar barato y vender caro, y entre más gane, mejor. Entre más caro pueda comprar, mejor. Entre más barato pueda comprar, mejor. Entre más caro pueda vender, mejor. Aunque tenga que dar moches, aunque tenga que meterse con outsourceras tramposas, o sea, pero termina siendo un empresario, o sea, no es un delincuente. Es medio güey, eso sí, y de veritas que se los tengo a muchos, y de buen nivel. O sea, al propio Walmart tuvieron que dar de baja toda el área de fiscal porque de plano no puede ser que estuvieran con Grupo Lim, ¿no? O sea, dices, no manches. Pero bueno, hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces, aquí estamos. Tú como empresario decidiste que vas a tomar todo lo que se pueda para comprar más barato y vas a tomar todo lo que se pueda para vender más caro, lo cual no ocurre porque todos los demás, al hacer las mismas trampas que tú, van bajando los costos. Pero como no eres un delincuente, o sea, eres un empresario güey, como decimos en este momento, y perdónenme que lo repita, es un poco para que nos demos cuenta si estamos cayendo ahí nosotros. Soy un empresario güey, ¿qué quiere decir? Que hice trampas, pero nunca me cuidé de nada. Un delincuente se cuida, hace grupos de empresas. Me enteré de gente que, por ejemplo, agarran a estos muchachos del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Los alcohólicos que están ahí siempre tomando en la esquina, se los llevan al vapor, les compran ropa, luego los llevan al notario, crean empresas, luego los llevan al banco. Y entonces, al último, ellos nunca meten las manos. O sea, los malos de esta película, los delincuentes de esta película, no van a caer a la cárcel. No van a agarrarlos, pero los empresarios que fueron empresarios que simplemente decidieron hacer trampas sin tener capacidad o tener los suficientes cuidados van a tener muchos problemas, ¿no? Decía uno de mis maestros en la universidad,
si te vas a portar mal, cuídate bien. O sea, eso no lo hicieron muchos empresarios, ¿no? Entonces, aquí los costos sí van a ser muy altos y ojalá, ahora sí, con base en esto, empecemos a jugar con las reglas del juego, todos con las mismas reglas del juego, ¿no? Porque la realidad es que las empresas dentro de la formalidad son empresas formales y empresas que tienen una pata en la formalidad y otra en la informalidad, y entonces no es fácil competir en México, ¿no? Entonces habrá que tener un campo parejo que en algún momento va a jalar, pero pues sí, son cambios que van a doler mucho. Bien, y la otra parte, fíjate que ahí ese punto que estás comentando, de alguna forma haces una generalización y un escenario, el cual algunos pudieran estar de acuerdo, otros no de acuerdo, otros medio de acuerdo, pero yo creo que es un punto que de alguna forma una vía que tienes, una visión que estás tú dando en esta parte. Yo hacía un repaso así general, decía Ley Federal del Trabajo, ubicabas disposiciones, tratabas de hacer la coherencia con lo que sería Seguro Social, Infonavit, Código, Renta, IVA, y hacías todo el recorrido mental de alguna forma de las disposiciones en términos generales, y te volteas en la práctica y empiezas a ver lo que estabas comentando y las implicaciones, y sí llega a un punto el decir el que quien estuvo de alguna forma tiene este tipo de situación o estuvo trabajando en esto, sí que evalúe, porque lo que tú comentaste me parecía muy cierto, y no tal vez como güey, porque muchas veces tal vez pudieran traer bandera de ese nivel con el ánimo de estar jugando y tener lo que obtiene, pero que vean bien las implicaciones desde el punto de vista fiscal, las implicaciones que puede haber penal y cuestiones de este tipo y jurídicas, porque esas partes, lo que sí me ha tocado ver, ya que hablas con algunas de las personas o clientes que estaba trabajando en este punto y haces referencia a las implicaciones generales que tenía, ahí sí fue la primera sorpresa, cual yo no creía, que algunos te decían, bueno, yo tenía la mitad de la película y no la forma completa. No sabemos si es por darte una respuesta y salir de alguna forma, o realmente no lo sabían, pero en particular sí me ha tocado ver ese punto, y cuando ha estado haciendo las reestructuras o lo que quiere trabajar en este momento, pues lo único que está haciendo es el problema que tenía, aparentemente lo quiere terminar, lo único que está haciendo es lo está traspasando, pero de alguna forma no está atacando realmente los problemas del pasado para efecto de que ya tenga un corte y poder evaluar bien su situación y estar tranquilo de aquí en adelante. No sé cómo lo hayas visto, cómo te haya tocado hasta aquí en este momento a ti en la práctica. Sí, fíjate que nosotros que nos dedicamos a la planeación fiscal, a la planeación financiera, a partir del año 2010, desde 2006, 2007, empezamos a tener menos trabajo, porque no necesitas una planeación fiscal o una planeación financiera si te venden facturas chafas, ¿no? O sea, oye, yo te voy a lograr que pagues un poquito menos de impuesto y vamos a optimizar esto, y llega alguien y le vende una factura chafa al empresario, y entonces ya no hay forma de competir con eso, y entonces tenemos 15 años con empresarios que se dedicaron, por supuesto habrá quienes no, pero muchos empresarios se dedicaron a escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Oye, es que en esta empresa de outsourcing están los hijos de expresidentes, y están estos, están los otros. Además era cierto, no es broma, o sea, sí había ahí gente de ese tipo. Entonces, se fueron metiendo, y cuando un cliente te pregunta, oye, me están ofreciendo esto, ¿tú qué opinas? Tú le dices, oh, no, por esto, y por esto, y lo único que logras es que no te vuelvan a preguntar, ¿no? O que digan, no, esto está bien, güey, si mis amigos del golf sí lo hacen, o sea, este contadorcito por eso está jodido, pues sí, o sea, desafortunadamente así fue como se fue dando. Entonces, sí creo que hay empresarios que en este momento pudieran tener grandes problemas
sobre todo si en este momento no plantean su problema real. O sea, si siguen pensando que la veladora a San Judas Tadeo es suficiente, lamento decirles que no. Ya dijo Buenrostro que van a ir por todos los que se beneficiaron con las empresas del 69B y las listas pueden incrementarse en cualquier momento. Entonces, no es algo sencillo, sí habrá que tener una asesoría adecuada y esa asesoría no la van a encontrar ni en la cantina ni en el golf. O sea, eso tienen que verlo con despachos serios. Yo creo que esa parte es la más importante en este sentido y me gusta mucho cómo lo estás planteando a final de cuentas en el sentido de reflexión en este momento. Yo creo que es un buen, la situación económica que tenemos en el país, la crisis económica, la crisis que traemos de salud y los impactos que hemos tenido en ese sentido, si tú la unas la parte política que tenemos ya también en pocos meses, y modificaciones de este tipo y algunas otras que se han estado dando, sí te pone de alguna forma con un punto diciendo, bueno, ¿en qué país estoy viviendo? Dice, bueno, tienes las autoridades y tienes las leyes que te mereces porque como tal tú lo tienes, o sea, tienes los gobernantes y tienes el país porque así somos, digo, hablando en términos generales, pero es un muy buen momento, a lo menos en este tema que estamos tocando, de que se haga un espacio y se haga una evaluación y un análisis a fondo para efecto de que tomes una buena decisión en adelante y tengas tranquilidad en este sentido para quitar esta parte que estamos comentando. Ese sería para mí un punto fundamental. Suena muy sencillo, tal vez como lo estamos comentando. No hay reglas en particular tampoco. No hay libritos que te digan sigue A, B, C y D y ya con eso lo vas a resolver y para cualquier tipo de empresa en este sentido. Pero sí en particular, a lo menos te concluiré mi idea en este momento, Javier, es que me ha tocado ver a 2 o 3 clientes que ha sido mi admiración para la gente y lo digo muy sinceramente porque por lo que la circunstancia que tenga, lo que sean como lo hicieron, pues digo, ya no lo puedo yo determinar, pero cuando vieron los impactos para su empleado, absorbieron todo ese tipo de circunstancia y al empleado le dieron sus derechos, su sueldo, lo que le corresponde y dice, bueno, pues, ¿qué tiene que ver él? Él tiene que tener esta parte y la empresa se debe a ellos. La empresa no son los fierros. La gente que yo tengo vale en este momento y de aquí en adelante la requiero más para lo que sigue. Entonces, creo que hay empresarios de ese tipo, no siempre tienen la parte económica, pero en particular de las veces que me ha tocado dos ocasiones y muy cercanas, la cual créeme que ha sido la admiración para todo lo que es la administración de lo que es la empresa y para todo lo que serían los socios en este sentido y el ambiente que se hace en lo que es la empresa. Pero digo, es tal vez excepción la que me tocó, no es en todos los casos así. Ese sería mi comentario aquí, Javier. Seguramente hay muchos empresarios buenos. De hecho, lo que están manejando en porcentajes es que del orden del 32% de las empresas han manejado outsourcing malo, imagínate. O sea, estamos hablando de una tercera parte de empresarios malos y 2/3 partes de empresarios buenos. El problema es que los empresarios buenos tienen que competir contra los malos y entonces sus costos son muy diferentes. Ahora, al haber costos similares, las cosas deben ser diferentes. Muy bien, pues ya como último comentario, les comento, nosotros tenemos un evento dentro de INEFI, vamos a estar planteando muchos de los puntos que tenemos como problemas, o sea, no necesariamente en los análisis, tenemos videos de los análisis de los cambios como tal, que es mucho para la parte técnica, la parte del contador, la parte de los contratos de los abogados, pero vamos a estar trabajando sobre casos específicos y tratando de buscar opciones menos dolorosas, ¿no? Porque la gran mayoría van a doler, pero algunas que sean menos dolorosas. Y valdrá la pena que se inscriban, ya estamos en mayo con estos eventos, entonces sí los esperamos para estar trabajando sobre esos puntos. Soy Javier Martínez y me encuentran en taxday.com.mx o dentro de Tax Day México en Twitter o en Facebook o en YouTube.
Bien, pues gracias por acompañarnos y a un servidor lo encuentran en el correo fiscosat-2010 @hotmail y les envío un fuerte abrazo. Sergio Abarca se despide.